Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está a tope hoy porque, como lo prometí, vamos a destripar aún más el drama que ha sacudido las redes y las revistas del corazón en Turquía e Italia. Ya introduje el tema la última vez, pero ahora vamos a profundizar, a analizar cada detalle y a especular de manera responsable, por supuesto, sobre los entresijos del triángulo amoroso que involucra a Demet Özdemir, Francesca Çiğdemir y, por supuesto, el galán turco que hace suspirar a medio mundo, Can Yaman. Si son nuevos por aquí y llegaron atraídos por el brillo de este drama, bienvenidos. No olviden suscribirse para no perderse ni una sola actualización. Y a ustedes, mi fiel comunidad, gracias por estar siempre ahí. Sus comentarios y apoyo son el motor de este canal. Recordemos la base: Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que incendió la pantalla en Erkencikus. Su química era tan explosiva que traspasó la ficción y se convirtió en el romance más comentado del momento. Rumores, fotos robadas, miradas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre los sets de grabación. Los fans de todo el mundo, yo incluida, lo confieso, celebramos la noticia y soñamos con un final feliz para esta pareja de ensueño. Sin embargo, la burbuja estalló. Como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, la relación, si es que realmente existió en la intensidad que imaginamos, se enfrió. Las apariciones públicas disminuyeron, los rumores de tensiones aumentaron y finalmente, la confirmación tácita: Demet y Can ya no estaban juntos. Un golpe duro para los fans que habían invertido tiempo y emociones en su romance. El tiempo cura, dicen. Demet encontró la felicidad junto al cantante Oğuzhan Koç, con quien celebró una boda espectacular, digna de cuento de hadas, y que acaparó titulares en todo el mundo. Can, por su parte, continuó su ascenso internacional, enfocándose en proyectos en Italia, donde su popularidad explotó. Y fue precisamente en Italia donde el destino, o la casualidad, lo unió a Francesca Çiğdemir. Francesca Çiğdemir, ex Miss Italia y una actriz italiana reconocida, posee una belleza clásica y un carisma que deslumbran. Junto a Can protagonizó la serie Viola come il mare, y la historia se repitió. La química en pantalla fue innegable, generando una ola de rumores sobre un posible romance. A pesar de su discreción, las miradas, las sonrisas y los gestos entre Can y Francesca alimentan la especulación. Los fans se preguntan, ¿es esta la nueva pareja del momento? Y aquí es donde el drama se intensifica. La relación entre Can y Francesca ha provocado una tormenta de reacciones, sobre todo entre los fans de Demet y Can. Para muchos, la llama de la esperanza de una reconciliación nunca se apagó. Ven en Francesca una intrusa, una barrera que impide que Demet y Can retomen su historia de amor. Otros, más pragmáticos, apoyan a Can y le desean lo mejor con Francesca, argumentando que Demet ya ha rehecho su vida y es feliz con su matrimonio. Pero la trama se complica aún más con los recientes rumores que apuntan a que Demet no estaría del todo contenta con la relación entre Can y Francesca. Diversos medios turcos han publicado noticias, sin confirmación oficial, que sugieren que Demet estaría sintiendo celos de Francesca. Se habla de llamadas telefónicas a Can para exigir explicaciones, de mensajes subliminales en redes sociales y de un ambiente tenso en el entorno de las tres estrellas. Ahora, es crucial mantener la calma y analizar la información con objetividad. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para rumores y exageraciones. Los medios a menudo inflan las historias para generar clics y aumentar el interés del público. Es posible que la realidad sea menos dramática de lo que se pinta. Quizás Demet simplemente siente nostalgia por los buenos tiempos que compartió con Can, o quizás es una simple reacción humana al ver a un ex avanzar con otra persona. Pero, ¿y si los rumores son ciertos? Si Demet realmente siente celos de Francesca, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Es una simple rabieta momentánea o un indicio de sentimientos más profundos? ¿Está poniendo en peligro su matrimonio con Oğuzhan Koç? Los celos, esa emoción compleja y universal, pueden ser devastadores si no se gestionan correctamente. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea por amor, amistad o envidia profesional. No es inherentemente malo, pero puede convertirse en un veneno si nos dejamos consumir por él. En el caso de Demet, es comprensible que sienta cierta incomodidad al ver a Can con otra persona. Compartieron momentos intensos, crearon recuerdos juntos y, tal vez, soñaron con un futuro en común. Ver a Can feliz con otra mujer puede despertar viejas heridas y hacerle cuestionar sus propias decisiones.
Sin embargo, Demet debe recordar que está casada y presumiblemente feliz con su matrimonio. Can tiene derecho a rehacer su vida y encontrar el amor donde sea. Los celos. Ese pueden ser destructivos, erosionando la confianza en la pareja y generando resentimiento. Demet debe ser lo suficientemente madura para procesar sus emociones y no permitir que los celos la controlen. Buscar apoyo en sus amigos, familiares o incluso en un terapeuta puede ser útil para superar este momento de confusión. ¿Y qué pasa con Francesca Chillemi? La actriz italiana se ha mantenido al margen de toda esta controversia, adoptando una postura prudente y discreta. Ella no tiene la culpa de los sentimientos del pasado de Can ni de las expectativas de los fans. Francesca está simplemente viviendo su vida y disfrutando de su relación con Can. Esperemos que la relación entre ellos sea auténtica y duradera, y que puedan superar juntos cualquier obstáculo que se les presente. La presión mediática y la atención constante del público pueden ser abrumadoras, pero si su amor es verdadero, podrán superarlo. Es importante recordar que Francesca también es una persona con sentimientos. Ser el centro de atención de un drama amoroso de esta magnitud puede ser estresante y afectar su bienestar emocional. Los fans deben ser respetuosos y evitar atacarla o culparla por la situación. Francesca tiene derecho a ser feliz y a construir una relación con Can sin ser juzgada o acosada. En resumen, este triángulo amoroso es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. El amor, el desamor, los celos, la amistad y la fama se entrelazan en una trama que nos mantiene pegados a las pantallas y a las revistas del corazón. Lo importante es recordar que detrás de las celebridades hay personas reales con emociones y sentimientos. Además, quiero enfatizar la importancia de no caer en el acoso o el odio hacia ninguna de estas personas. Criticar su trabajo como actores o sus decisiones profesionales es válido, pero insultar, amenazar o difundir rumores maliciosos es inaceptable. Recordemos que Demet, Can y Francesca son seres humanos con vidas privadas y sentimientos. Mantengamos el respeto y la empatía en todo momento. El ciberacoso puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este drama? Que el mundo del espectáculo es impredecible y que las relaciones entre las celebridades son mucho más complejas de lo que parecen. Que los celos son una emoción humana natural, pero que debemos aprender a gestionarlos de forma saludable. Y que al final del día, lo más importante es ser feliz y respetar las decisiones de los demás. Cada uno tiene derecho a vivir su vida a su manera, sin ser juzgado o condicionado por las expectativas de los demás. Como siempre, los animo a reflexionar sobre este tema y a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Demet está celosa de Francesca? ¿Creen que Can y Francesca hacen buena pareja? ¿Qué consejo le darían a Demet para superar esta situación? Me encantaría conocer sus pensamientos y perspectivas. Y para finalizar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos interesantes y entretenidos preparados para ustedes. Gracias por acompañarme en este análisis profundo del drama entre Demet, Can y Francesca. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.